Va. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a Soy tu Pediatra y a estos eventos en vivo. El día de hoy tenemos un tema especial que es justo para esta época y es el consumo responsable en Halloween y de hecho en festividades como Navidad, cumpleaños y otras fiestas en las que usualmente solemos brindarles muchos dulces a nuestros pequeños. ¿Por qué quisimos abordar este tema? Porque es muy común escuchar a padres decir, ¿será que le estoy dando la porción adecuada? ¿Será que sí le debo ofrecer dulces a mis hijos? ¿Será que estoy haciendo lo correcto? ¿Será que si no lo ofrezco entonces voy a hacer que él se sienta triste? Para abordar este tema hoy nos acompañan diferentes médicos, diferentes especialidades que nos van a ayudar a entender desde cada una de sus ópticas cómo debemos abordar el consumo de dulce responsable, no solo en Halloween, sino en diferentes festividades. Por eso, entonces, recibamos a Liliana Bedoya, quien es nutricionista, a Lisette Salazar, quien es odontopediatra, y también nos acompaña Juan David Londoño, quien es médico pediatra. Bienvenidos todos el día de hoy, qué rico que nos acompañen. Gracias, Vivi. Bueno, ¿qué tal si para empezar comenzamos diciéndole a los papás es realmente malo ofrecerle dulce a los niños? Primero, qué bueno que te mejoraste porque siempre estaba como enfermita la voz la vez pasada. Un poquito. Sí, pero bueno, yo sé que hago desorden, pero había que hacer la salvedad. Mucho desorden. Sí, dale. Bueno, el tema de si es malo o no, realmente no es eso. O sea, podemos decir que todos los alimentos, diferente de la porción o de la cantidad recomendada, pueden llegar a ser nocivos, ¿cierto?, para la salud de cualquier persona. En este caso decimos que hay ciertas guías que ahorita las vamos a mencionar, pero decir malo, malo no, es más como tener la ración realmente recomendada y de pronto ahorita hablábamos algo con Juan y es cierto, con el tema de dulces es mejor no ofrecer, ¿cierto? Pero no negar. Sí, o sea, si es el caso de no tener la disponibilidad, por ejemplo, tú hablabas ahorita de cumpleaños y es el caso de que uno va a las piñatas y lo que más ve es azúcar, ¿cierto? Ve que las gomitas, que las galletas, que los pasteles, entonces digamos que lo ideal sería uno tratar de, incluso se pueden hacer y ahorita uno encuentra en internet cantidad de ideas súper chéveres, por ejemplo, para hacer fiestas y ese tipo de cosas en donde yo puedo incluir frutas, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando hablamos del azúcar como tal, hablamos también de diferentes tipos. Entonces, estamos hablando del azúcar que viene proveniente de los dulces, que son azúcares procesados, ¿cierto? Y que no solamente tienen esto, sino que también tienen aditivos, tienen colorantes. Entonces, digamos que también tienen otras sustancias que pueden llegar a ser nocivas. Está el azúcar de la leche. Está el azúcar de las verduras, está el azúcar de las frutas, los carbohidratos o las harinas también se convierten en azúcar, entonces digamos que nunca hay nadie que no consuma azúcar, por más de que uno diga no consumo azúcares, siempre está consumiendo alguno de estos tipos de alimentos. Yo creo que incluso también hay que decir una cosa, Lili, y pues ustedes me van a refutar si me estoy equivocando, pero de los sabores que tenemos nosotros en general, sal, dulce, amargo y ácido, ¿sí? Es de los que más atrapa, ¿cierto? Ahora, genera placer, sí. Y hay personas que son adictas al dulce porque genera placer. Entonces, finalmente, más allá de lo que nosotros podamos decir de que se debe consumir, no se debe consumir, es uno de los 4 sabores principales que tenemos y que puede llegar a atrapar mucho a las personas, no podemos decir solamente a los niños, porque hay adultos que son incluso no solo adictos, sino que les genera una enfermedad que les evita o les niega el poder comer el dulce de la forma en la que lo hacen. Entonces, yo creo que vale mucho decir, y qué pena yo meter la cucharada acá, pero decir es la importancia de saber medir las porciones, sí. Porque yo creo que todo es nocivo si se excede. Ahorita estaba con un amigo nefrólogo que le estaba viendo a los chicos y yo le decía, hay mucho para enseñar desde la parte de nefrología a los padres, porque es que el exceso de sal también es malo, ¿cierto? Eso también es malo para el riñón, pero si tú te excedes en el dulce, todo el mundo es feliz. Uy, no importa, con dulcecito, pero bueno. En cambio la sal queda con un sabor muy pesado. Entonces es más difícil que se excedan en otros sabores. El exceso de ácido no lo vamos a tener, el exceso de amargo todo el mundo lo va a rechazar, el exceso de sal definitivamente échele más agua a la sopa, ¿cierto? Pero con el dulce nos vamos a atrapar. Juan, ahí tú dices algo y alguna vez leí un estudio, no recuerdo en este momento la referencia,
pero semejaba al cerebro el consumo de azúcar incluso con el consumo de heroína. Y el placer que generaba el consumo de azúcar, entonces lo que tú dices de llegar a atrapar totalmente es real. Entonces de ahí de que uno pueda, por ejemplo, en la casa tener, no sé, en la barra o visible para los chicos frutas y no dulces, ¿cierto? Y lo otro que también es importante es el tema del premio o el castigo. Entonces muchas veces dicen, si te comes esto, te doy el dulce, ¿cierto? Y ese es un error que muchas veces nosotros como padres caemos porque nos da temor que nuestro hijo no esté comiendo bien. Entonces decimos, bueno, mi hijo no come bien, entonces de pronto si lo motivo de esta manera puede hacerlo. Entonces él puede asociar que la comida es como un castigo y el premio es el dulce. Entonces también hay que tener cuidado con eso. Y me incluyo, porque a nosotros También te premian. los pediatras, digamos que muchas veces, y Licen nos podrá decir si estoy equivocado, porque incluso yo cambié como como ese regalito al final de la consulta, uno les daba un dulce, una colombina o Los odontólogos alguna... hacían eso. Correcto, pero Yo no, ya no. No, pero Sí, por eso te lo digo, y calcomanías. mira que genera como ya se ha creado la conciencia. Nosotros antes teníamos unos que eran muy pegotuditos, para no decir nombres puntuales, pero hay unos que son pues que son demasiado... Como gomitas. Sí, exacto. Y se pueden adherir a los dientes y pueden predisponer a que se generen caries. Entonces, desde ese regalito que nosotros les damos al final, ¿cierto? Pues tener la fruta ahí de pronto puede ser más complejo, pero pueden haber otro tipo de cosas que pueden ser menos nocivas. Exacto. Y que pueden llegar a ser muy agradables para ellos, como lo que nosotros damos en la consulta, que simplemente es una galletica chiquitica pues de mantequilla que no va a generar pues mayor problema y que el tamaño no va a generar una adicción. Ya reconocen y piden su galletica al final. Sí, sí. Se me están adelantando en un montón de temas, pero acabas de tocar algo súper importante y en algún live anterior ya lo habíamos tocado, y es el tema de que están cambiando los hábitos, y no solo pues en pediatría, sino en muchos, digamos, en muchos de las especialidades también ya lo están empezando a hacer. Uno de esos cambios que se están dando, y muchas de las abuelas hoy se quejan de eso, incluso los cuidadores, es que el dulce ya no se ofrece hasta después de los 2 años. Intentamos que hasta después de los 2 años no se ofrezca ese dulce. Pero digamos en épocas de cumpleaños, volvemos a lo mismo, Navidad, Halloween, pues es muy difícil no disfrazar a un niño y no decirle pues la tradición, vamos a pedir dulces. ¿Qué hacer en esos casos, por ejemplo? ¿O qué tips darle a una mamá o a un papá que indudablemente va a salir con su bebé, con su niño, con su pequeño a pedir dulces y no dejarle comer ni un dulce? Pues porque es que es hasta los 2 años no comerse un dulce. No, yo creo que finalmente es aprovechar el momento en el que el niño está. Yo sigo insistiendo de que no se los ofrezcas, pero tampoco se los niegues. Hombre, si estás en su fiesta de cumpleaños, Pues va a haber torta. va a haber torta, Total. va a haber helado, ¿cierto? Entonces es simplemente crear la conciencia. Tú lo decías ahora, Lili lo decía, ya por ejemplo lo que le dan a los niños, ¿sí? Es un pincho de fruta. fruta. Genial, Sí. y me parece Entonces, divino exactamente, los colores. entonces fíjate que ya se ha ido como cambiando un poquitico el concepto. Hay muchas cosas industrializadas que tienen el azúcar que tú quieras. En una cajita chiquitica le puedes meter 14 Azúcares cúbicos de escondidos, azúcar. exacto. Y eso por eso es que atrapan tanto, porque son felices comiéndose ese sabor de dulce. Entonces yo creo que es una época del año, un día, no se lo vas a negar que se coma los 2 o 3 que se quiera comer, ¿cierto? Pero después vas a Racionalizar, o sea, Exacto. la idea es darle como una porción, o sea, que el niño no se lleve la bolsa entera, pues, y se siente a comérselos todos, no. que no duerma 3 días, sí, eso. Sí, total. Y lo otro también importante es, de pronto, uno de los tips como para tener es tener botellita de agua, o sea, salir con ellos con agua, porque obviamente si van a estar caminando, si van a estar en un lugar, les va a dar sed. Entonces, digamos que lo que acabo de decir, Juan, los juguitos de cajita, las bebidas negras, las gaseosas, tienen demasiado contenido de azúcar, entonces estamos agregando aparte de los dulces, pues azúcar adicional, y casi todos los niños reciben agua, pues realmente, Sí. entonces ¿por qué no ofrecerle, tienes sed? Mira mi amor, aquí tenemos el agua para darte. Bueno, hablemos también de otro aspecto, porque bien lo decíamos ahorita, digamos que ahorita estamos aprovechando las festividades, o digamos esta época del año para hablar del tema de los dulces.
Pero una de las cosas que más le preocupa a los papás o que uno le empieza a preocupar cuando empezamos a crecer es el tema de las caries y las enfermedades que pueden pasar, digamos, Sí. en todo lo que son tratamientos dentales del niño a futuro. ¿Es esto cierto? Si no le lavo los dientes inmediatamente, ¿va a tener caries o va a tener que pasar por algún tratamiento odontológico? ¿Qué debemos decirle a los papás para que, lo que decían ahorita, ni prohibírselo del todo, pero sí que sean responsables con ese tema y no Mira, ofrecer Vivi, dolor? eso definitivamente es cierto, ¿cierto? De hecho, les estaba contando que vengo de Brasil, estaba en un congreso ahorita, en el Congreso 27º Congreso de Odontología Pediátrica en Brasil, considerando que Brasil es potencia en odontopediatría, y el tema casi que más tocamos allá precisamente fue la caries. Y dentro de la caries, lo que definitivamente más marca es el consumo de azúcar. Todo, la predisposición del paciente, por supuesto, los hábitos de higiene, pero el consumo de azúcar está directamente ligado al riesgo que el paciente tiene de caries. En ese sentido, la indicación es exactamente la que estábamos comentando ahorita, la no exposición al niño de azúcar adicionado por lo menos hasta los 2 años, primero. Segundo, y que eso va un poquito como en lo que estamos hablando de los tips, ¿cierto? Tratar de elegir qué dulces vamos a darle al niño, porque no es lo mismo el super coco de nuestra época, ¿cierto?, que una galleta. Claro. Se Exacto. comportan distinto en términos Total. de riesgo de caries, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, ahorita para Halloween, una de las recomendaciones que nosotros damos en odontopediatría es: coges la bolsa de dulces, ok, vamos a negociar. Por lo mismo, no podemos prohibir, pero tampoco vamos a ofrecer. Vamos a sacar todo lo que sean dulces pegajosos, y lo que quede que sean dulces no pegajosos, pues los vamos a porcionar, ¿cierto? Y de hecho, otro tema que tratamos importante ahorita en el congreso que les cuento era el tema de la frecuencia de consumo. O sea, que si yo hablo en términos de caries dental, es más determinante la frecuencia de consumo, de hecho, que la cantidad, ¿cierto? O sea, un niño que todo el día, entonces, en el desayuno, entonces después, un poquito después del desayuno, en la lonchera, en el almuerzo, llega a la casa, todo el día estás comiendo azúcar, tienes más riesgo de caries que un niño que puede que haya comido un poquito más, pero en un solo momento se comporta distinto el riesgo de caries. Entonces, la invitación, definitivamente, la no exposición a dulce adicionado, por lo menos hasta los 2 años. Todo eso tiene que ir acompañado de lo que estabas mencionando, de unos adecuados hábitos de higiene, garantizar siempre el cepillado antes de dormir, es el más importante. La higiene tiene que ser por lo menos 3 veces al día, pero el que no se negocia, ¿sí?, después del año, es el cepillado de antes de dormir, independiente de lo último que comes, si es un tetero, si es un yogur, si es lo que sea que le des de último, hay que cepillarlo y luego hay que dormir. Y ese para tetito entrar. de aguapanela. Exacto, agua Por Dios. panela con leche. Por Dios. Pero se pasa. duerme. Pero Sí, pasa, sí. pero Mucho eso aquí en es- Medellín. Sí, pero el ajá. agua dulce para mucha gente en Sí, los sí, lugares sí, donde sí, es verdad. nos ven a nosotros, pues puede existir la panela con agua, Pero ve, y Juan, lo o usan sea, desde muy chiquitos. entonces lo pensamos desde el punto de vista de hábitos saludables, pues definitivamente no es un hábito saludable, un hábito de alimentación saludable no lo es. Y en términos de riesgo de caries, pues yo te diría, ok, si es lo único que tú puedes darle a tu hijo en ese momento, ¿cómo le vamos a decir que no? Pero Que se se cepille cepilla los los dientes dientes y no y se se acuesta duerma. a dormir, Sí, porque es que que el problema es normalmente se cuando... duerme. No, y sabes que a veces el hábito ni siquiera es se tomó el tetero y se acostó a dormir, se quedan con el tetero. Entonces tú ves los niños y es la goterita toda la noche. no, o se lo Pero dejan al lado que poquitos, para no despertar al papá, entonces Y el niño- busca dormido y se toma lo que quede ahí. Y decíamos ahorita en ese congreso precisamente que la caries de la infancia temprana, o sea, la caries que tú tienes en un niño hasta los 3 años, o sea, estamos hablando de niños de 1 año, de 1 año y medio, de 2 años, de 3 años con caries, que de hecho es una caries muy agresiva, se caracteriza por ser más agresiva que la caries que nos da normalmente a los adultos. La definíamos como la primer consecuencia del consumo temprano de azúcar. Imagínate, la primer consecuencia en términos que de ahí para allá, todo lo que sabemos, pues la obesidad. todo Vamos a eso. meter en un tema que vamos a abordar en otro live seguramente, pero yo creo que es importante. Existe predisposición de algunos tipos de diente a la caries y otros a la placa, o eso es indiferente en todos los tipos de No, dentadura. No, sí existe.
A ver, existe predisposición en términos de que tú puedes tener algunos defectos en el esmalte. El esmalte, que se supone que es el tejido que más duro, el que tiene contacto directamente con la saliva, en este momento de hecho se ve mucho, hay niños, pues hay personas que pueden tener defectos del esmalte. Si tú tienes un esmalte defectuoso, necesariamente tienes un diente con mayor riesgo de caries, ¿sí? Ok. Por un lado. Perdón, ¿ese esmalte defectuoso también es producto del dulce o eso ya No, es hereditario? eso o- puede ser, ya eso es otro tema. Un poquito Ok. hereditario, estamos todavía, no entendemos pues no podemos decir en este momento con certeza que es hereditario. Hay muchas cosas que podrían pasar, sobre todo en el momento en el que se está desarrollando el esmalte, o sea, como en el caso para dientes permanentes, estamos hablando más o menos desde el nacimiento hasta los 3, 4 años que estamos como terminando de formar los dientes permanentes, pueden suceder cosas que alteran esa formación del esmalte y tú tienes como resultado dientes que son distintos, ¿sí? Pues que pueden lucir distinto, porque todo depende de la severidad, o que no lucen distinto, pero que microscópicamente pueden tener una susceptibilidad mayor a ese tipo de enfermedades. Y lo que Juan mencionaba de la placa realmente no es tanto el diente, es un poquito más que también la composición de la saliva va a determinar que también tengas mayor riesgo de caries o que tengas mayor riesgo o mayor predisposición de formar cálculos. Pero eso está más ligado un poquito al pH de la saliva. ¿Y eso no tiene nada que ver con el dulce? ¿O No, sí? no, esto es como que tú tienes inherente un riesgo, hablemos solo de caries, un riesgo mayor o no, puede ser, puedes tener unos hábitos de higiene bucal que pueden o no favorecer el riesgo de caries y puedes tener un control o no del consumo de azúcar, que eso también te va a favorecer el riesgo de caries. Entonces, cuando tú tienes un paciente con caries, lo que tienes que entrar a analizar es todos esos aspectos. Todos los ¿Qué factores. come? ¿Cómo se cepilla? ¿Cierto? Y qué características propias tiene el niño que lo hacen pues como que sea más susceptible a la caries. Por eso la consulta temprana de odontopediatría de hecho es determinante, porque si nosotros logramos identificar desde los 6 meses o desde el año que ya estamos teniendo inicio de la dentición, defectos en el esmalte, hábitos que no están favoreciendo, tenemos la oportunidad de intervenir y hacer pues y prevenir que no les dé caries a los chiquis. Una pregunta que aquí Te surge. que me surge, sí. Un modo de prevención puede ser, supongamos, que no es el deber ser. Soy una mamá, tengo a mi bebé, salí con él, con mis hijos a pedir dulces en Halloween, o comí mucho dulce en Navidad en un cumpleaños, y yo ya me di cuenta que está comiendo mucho dulce. Podría llegar a decir que después de eso pida una cita de limpieza que me ayude a prevenir la aparición de caries, o eso es... No, No, porque pues sí, no. Pues tú en ese momento, pues lo que vas a hacer obviamente es cepillarle los dientes, hacer la adecuada higiene y no simplemente seguir la rutina normal de consulta cada 6 meses que lo hacemos con todos los chiquis o de cada 3 meses dependiendo como del riesgo del paciente, que eso ya sí lo determina el odontopediatra. Ok. Bueno, vamos a hablar de otro tema. Justo hoy volveremos al tema de odontopediatría, pero encontré unas cifras que desde mi punto de vista, no sé de ustedes como médicos, qué piensen de ello, pero encontré que el 6.3% de los niños y niñas menores de 5 años en Colombia tienen sobrepeso, el 24.4% entre los 5 y 12 años tienen sobrepeso, y el 17.9% de los adolescentes entre los 3 y 17 años tienen sobrepeso, siendo el 7.5% mayor en los niños y el 5.1% en las niñas. ¿Qué podemos decir sobre esto? O sea, no solo por las festividades, claramente, pero estamos aprovechando esta época para hablar sobre el consumo del dulce, pero decía incluso en el estudio que son cifras que nos están alarmando mucho porque antes no se veían en Colombia. Y yo Sí. quisiera decir una cosa para que respondan más. Lo que genera el dulce, porque va directamente proporcional a lo que genera la obesidad, que es la sobrealimentación. Ajá. Entonces el dulce genera más ganas de comer, y comen y Exactamente. comen y comen y comen y comen y comen, ¿cierto? Entonces el Metabólicamente dulce es así. pide y pide y Más. pide más, exactamente. Por eso yo creo que es importante y relevante hablar de eso, el tema de obesidad con el dulce, porque es una de las causas por las cuales no iniciamos, digamos, de manera temprana el dulce, como podemos iniciar una sopa o como podemos iniciar una fruta, ¿sí? Exacto. Sino que lo iniciamos de manera más controlada, ¿cierto? Sí.
Bueno, ahí hay que tener en cuenta como varios factores. Uno es el tema de los padres. Digamos que Juan lo ha dicho en muchos live, o sea, realmente los hijos terminan reflejando lo que hacen sus padres. Entonces, si normalmente los padres son consumidores habituales de gaseosas o son consumidores habituales de estos juguitos o de dulces en la casa, pues obviamente es lo que el niño va a aprender, ¿cierto? Esa cifra que tú acabas de decir es súper alarmante y no solamente es en Colombia, es a nivel mundial también. De hecho, la Organización Mundial de la Salud está súper en alerta, de hecho, con la obesidad infantil, y es precisamente por dos cosas. Una es el sobreconsumo, como decía Juan, de los alimentos, porque no solamente es de azúcar, sino de un montón, sino también que está la otra parte, y es que precisamente los niños ahorita son menos activos. Entonces, digamos que la Academia Americana de Pediatría colocó ciertas recomendaciones a seguir, como con el tema de las pantallas, ¿cierto? Entonces los niños ahorita casi no hacen actividad física. Entonces, si uno ve, son niños que muchas veces se la pasan o en televisión o en videojuegos o en otro tipo de cosas, que hace que precisamente sean más quietos, y eso disminuye el gasto calórico de lo que se están comiendo. Entonces, claro, yo estoy súper quieta, me estoy comiendo más de lo que me tengo que comer, obviamente el sobrepeso va a estar, ¿cierto? Entonces eso hay que tenerlo presente. Lo otro importante es que, digamos que la Academia Americana de Cardiología, por ejemplo, dio una recomendación, creo que fue el año pasado, si mi memoria no me falla, y fue de un máximo en los niños con peso normal. O sea, un niño con peso normal, el requerimiento, la recomendación que dan son 25 gramos de azúcar añadido al día. ¿Que eso en qué se traduce? En 6 cucharaditas de azúcar. Entonces, en todo lo que consume. En todo lo que consume en el día. Ese es el consumo del día, 25 gramos de azúcar. Y cuando uno va a ver muchas veces un simple yogur, puede tener incluso 18 gramos de azúcar. Entonces, casi que con el yogur ya cumple el requerimiento de azúcar del día. Que eso es lo otro que iba a decir, porque muchos papás entonces dicen, yo no le ofrezco nada, pero cuando uno a ver, o cogen el yogur más dulce, o están tomando, no sé, también le están dando leche. Las harinitas que se comen, el número de galletas que comen el desayuno. Las salsas, incluso la salsa de tomate tiene azúcar, que son azúcares escondidos. Tengo una pregunta, dentro de esos gramos que tú estás hablando, ¿sumaría, por ejemplo, el de una naranja? No, o sea, que uno eso toma es solamente azúcar añadida, o sea, eso es azúcar de postre, pues, o sea, azúcar de cucharadita. ¿Por qué limitan entonces el consumo de frutas? Porque el jugo de una naranja, no de 2. Exacto, bueno. Y si la naranja es chiquita. No, en el estudio que leí, de las cifras que saqué, justamente decía eso. Y al desayuno un niño no se debería ofrecer lo que llaman el desayuno continental, que es el jugo de naranja, cereal, con los cereales, yogur, porque ahí ya hay un montón de azúcares entre la naranja, el yogur y los cereales. Entonces la pregunta... Y el croissancito. El desayuno continental. Entonces ahí sí, ¿qué hace una mamá? Porque digamos que en la casa es súper fácil, pero no sé, diciembre, por ejemplo, que es una de las fechas en las que más dulce se come, volvemos a lo mismo. Más y natilla. En el que más, sí, se come más mal. En cualquier país, diciembre es uno de los meses en los que peor comemos. ¿Qué pasa? Se van de vacaciones, ¿qué hago? O sea, hay desayuno continental, ¿cómo hago para procurar que ese niño coma mejor, así pues no sea factible por las condiciones, porque no tengo acceso a brindarle lo que come normalmente? Sí, el jugo ya está prohibido, el yogur está prohibido, el cereal está prohibido. El tema del jugo es bueno que lo toquen, sí es cierto, normalmente se habla de 6 onzas, incluso para los niños. O sea, estamos hablando de 120 centímetros cúbicos de jugo para un niño. ¿Al día? Sí, al día, y preferiblemente la fruta. La razón de lo que tú decías ahorita es que mientras yo en un jugo me estoy tomando 3 naranjas, ¿cierto? Y si son chiquitas, por ahí 5, ¿cierto? Como decías tú. Sí, es que es duro. Por eso. Mientras que si me como la fruta, es muy fácil que por el proceso de masticación, por el proceso de la fibra, por el proceso incluso de conservación de las vitaminas y minerales que tienen las frutas, porque no es igual que yo prepare un jugo ya y me lo consuma mañana, porque muchas veces las jarras de jugo duran hasta el otro día, o las preparan a las 9 de la mañana y las sirven a la 1 de la tarde, ya ese jugo lo único que tiene es fructosa. O
O sea, lo pasaron por colador, entonces ya la ¿Qué fibra pasa no la fibra? existe, ¿cierto? Entonces, aparte de eso, las vitaminas con la luz y el calor, muchas se van. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, uno que dice ahí, preferiblemente la fruta, porque se la va a comer más fresca y va a tener sensación de saciedad y va a ser más fácil que quede más lleno con una manzana, por ejemplo. Que con un jugo. Exacto. Pero ¿y si lo hago inmediatamente? No es tan calórico, No, es Pero igual. Pero ¿por qué no darle la fruta si puede tomar agua? pero tiene sed. ¿Le das agua? Agua con la fruta, pero ahí hay otra pregunta y estaba para ti, porque es que también dicen los odontólogos que la fruta dan caries, que si no se las lava, que si no se les lavan los dientes inmediatamente también genera caries. No, definitivamente no. Ninguna Pues, fruta altera el esmalte, No, cero. ni la ácida. Ni la nada. ácida. Pues el consumo, pero tiene que ser pues en exceso. O sea, es más, de hecho la recomendación cuando consumes ácidos no cepillar los dientes en el momento, sino esperar un tiempito. Entonces, si estamos hablando de frutas dulces, no, definitivamente no, excepto pues que, no sé, te tomes los jugos de naranja, pero sea lo último que te tomas y no te cepilles después, ¿cierto? Que ahí estás mezclando dos conceptos, uno es el azúcar y otro es la higiene. Pero si sacamos a eso, la fruta como tal, pues no tendría. Uno, porque es un tipo distinto de azúcar. Sí, un tipo distinto. Y dos, porque por la consistencia de las frutas, ninguna se va a quedar pegada en el diente el tiempo suficiente, como si sucede, por ejemplo, con una fruna, una goma, ¿cierto? Que se pega en las partes más profundas del diente y permanece mucho tiempo ahí y eso favorece el riesgo de caries. Las frutas no. Y con las ácidas, pues tampoco, porque de hecho lo que sucede es que hay una desmineralización inicial del esmalte, aumenta la sensibilidad y pues para que te dé una caries, pues eso tendría que pasar pues demasiado tiempo. Y segundo, la recomendación, como te decía, de hecho no es cepillarse inmediatamente, sino esperar a que pase un tiempito, se estabilice el pH, el esmalte se remineralice desde los minerales que están ya de hecho en la saliva y más o menos media hora después podrías cepillarte. Bueno, yo tengo una pregunta, porque me parece interesante como empezar a cambiar un poquito los paradigmas, obviamente sin decir que el 31 de octubre es el Día de los Brujitos, aquí tengo 3 brujitas aquí sentadas, pero más allá es como seguir cambiando. Ya vemos en las piñatas de algunos chicos que les dan pinchos de frutas. Sí. ¿Qué alternativas divino. podríamos nosotros tener? Por ejemplo, yo veo que en diciembre hacen mucho las famosas galletitas de mantequilla y que a los niños les gusta porque las hacen de figuritas, o no sé si estoy hablando aquí una barbaridad, un mazapán, ¿sí? Viste, ya me abriste los ojos, pero no, la idea finalmente es como... Mazapán no se puede. No, eso no es eso también es muy pegotudito, sí. Pero más allá de eso es qué alternativas pudiera yo decir que para un niño pueda llegar a ser una buena alternativa para dar, por ejemplo, una fruta con una puntica de chocolate que le dan en algunas piñaticas, no sé, que salgan en la bandeja a repartir los confiticos a Superman, a las 3 brujitas que tengo acá y demás. ¿Con qué? Antes de que respondas, yo quiero agregar algo a esa pregunta que está diciendo Juan, y es que muchas mamás lo que están haciendo cuando no pueden, digamos, conservar la fruta en un viaje largo o algo, optan por la opción deshidratada. Esta pasa lo mismo que pasa cuando la licúo, o no se convierte en una opción como lo está, pues, de las opciones que está hablando Juan. O por ejemplo hacer la famosa torta de zanahoria, y eso puede ser más saludable que una torta de chocolate. Súper, genial. Bueno, hay varias cosas. Me dijiste la torta y ¿qué fue lo otro? La fruta deshidratada. Bueno, la fruta deshidratada. Con respecto a la fruta deshidratada, digamos que cuando yo deshidrato una fruta le estoy quitando el agua, o sea que le estoy dando la fructosa, ¿cierto? Pero normalmente ese tipo de presentaciones les adicionan vitaminas. O sea, no es que conserve la vitamina, no, se las adicionan. Pero si a mí me ponen a escoger entre eso y un mecato, pues yo le digo, pues dele la frutica deshidratada, ¿cierto? Sí, ¿cierto? Sin ser pues lo mejor, o sea, lo mejor sería, como tú lo dijiste, la fruta. Y respecto a las tortas, pues yo, por ejemplo, en los cumpleaños de mi hijo siempre, o sea, de hecho hasta los padres de mis amigos, de los niños, de los amigos de mi hijo, siempre dicen, ay Lili, ¿con qué irás a salir este año? Porque yo siempre trato como de, por ejemplo, mi hijo no le gusta el helado, pero ni siquiera es por mí, o sea, en la casa, no, de verdad. Claro. La suerte. Sí. No, No,
cosas, no. gustos, sí. Sí, son Sensación propia Sí, que no entiende. libre Sí, albedrío. o sea, no le Sí, gusta sí. la gaseosa, pero es porque nunca la ha visto Nunca en la la ha visto. casa. Sí, es que Entonces, sí, digamos es que son cosas, él prefiere el Qué falta agua. de fe. el helado amargo es horrible, eso sabe horrible. Eso. Qué falta, Puro qué hábito, falta de ¿no? fe. Sí, total. No, para nada. Sino que, por ejemplo, el año pasado, por ejemplo, ¿qué hice? Hice una crema chantilly, pero le agregué incluso el tercio del azúcar que habría para hacérselo y lo hice con un salpicón de frutas, ¿cierto? Ese fue como el heladito, pues como para decirlo, sí. Y la torta de zanahoria, ahorita hay muchas. Usted puede hacer torta de zanahoria, puede hacer torta de avena, que queda también deliciosa. Incluso en cambio... Juan quiere una. No, de verdad, No, son soy malito súper para la harina, ricas, son súper ricas. Entonces hay muchas opciones ahorita que uno, hay hasta torta de yogur, que uno puede hacer con yogur sin azúcar. Entonces Griego. son muchas opciones ahorita que uno puede No queda muy dar. simple. No. Ahora, lo otro es que, por ejemplo, hay un azúcar, yo no sé si ya la están comercializando en Colombia, me la traje hace poquito de México y es azúcar de dátiles, ¿cierto? Buenísimo el dátil. Entonces, ¿Sabes qué es el digamos dátil? que... Es una frutica que produce una palma y hay mermelada de dátiles ahí y sabe delicioso. Tiene es menos, carnosito. menos contenido calórico y endulza casi igual que el azúcar. Entonces, digamos que, por ejemplo, es el azúcar que uso para mi hijo, ¿cierto? Bueno, Pues no sé si ya lo venden acá, pero sí he visto muchos. De hecho, tengo una amiga que también ella tiene una página súper linda y ella coloca muchas recetas y lo hace, por ejemplo, con dátiles. En polvo no, pero sí hay manera como de conseguirlo y de tratar de usar. Entonces, digamos que hoy día se consiguen intercambios del azúcar, lo que quieras. Entonces, lo que uno trata de hacer, por ejemplo, es obviamente disminuir la cantidad en la menor posible. Pero sí, y quiero aprovechar también como para hacer el llamado de atención a los padres, y es de ser como a la hora de planear ese tipo de fiestas, pensar mucho en la salud de todos. O sea, no solamente la de su hijo, o sea, es también como el bienestar de todos, que estamos propendiendo mediante como esa reunión, también dar como algo de salud, o sea, que ellos y aprendan. ejemplo, que finalmente el adulto es el que da el total, ejemplo al niño. Exactamente. ¿cierto? Entonces, digamos que ese tipo de conductas, como decía Juan ahorita, o sea, la fresita con el poquito de chocolate, ¿cierto? Pero sí como Que empezar el como papá por se hábitos. come la fresa y el Y niño el deja. chocolate. Sí, eso generalmente pasa, pero pues es una opción. Pues lo que me refiero es esa, y hasta se puede convertir en algo bueno para los niños. Vamos a cocinar las galletitas para repartirle a los amiguitos que Hay vengan hoy galletas que disfrazados. tienen menos azúcar, ¿cierto? Sí, exacto. Entonces también buscar, aprender a leer etiquetas, también puede ser otro live que podemos hacer, porque me parece también súper chévere el tema de enseñarle a los papás cómo leer la etiqueta. O sea, porque de hecho en estos días mi hijo eligió un yogur, pero miren que no. Y yo le dije, Miren que ese no yogur fue no me inducido. gusta. No Y fue mi esposo dátil. dijo, él quiere ese yogur. Y yo, pero él, ¿por qué quiere ese yogur? Y era porque le iban a regalar un balón. O sea, realmente estaba ahí. Entonces me dijo la niña que estaba promocionando y me dijo, es que los niños necesitan azúcar. Y yo la miré y yo dije, pues realmente sí, pero no. O sea, yo le doy azúcar de otra forma. Claro. No, y de verdad recetas sí hay. Pues yo, por ejemplo, yo no me como un pancake hecho tradicionalmente. Ni le echo ni huevo, ni azúcar, ni nada. Yo lo hago de avena y ajonjolí solamente. Ay, pero con huevo queda delicioso, esencia de vainilla. Yo no le echo nada de eso. rico. Yo solamente hago la avena con ajonjolí, lo licúo y le echo un Delicioso. poquitico de Banano panela, triturado. pero un poquitico pero así como para que no me quede muy Media amargo por el nomás, ajonjolí. media panela. No, usted sabe que no, que yo no como casi dulce. Y lo mezclo y me queda súper bien. Pero sí peco en algo, y es que yo cojo las friticas y las pongo en almíbar. Entonces cojo las moras y las fresas y yo mismo las reduzco, entonces ahí sí, ahí ya Y una pequé. crema Ya. como cafecita, bonita, ella empieza por N, termina en A, No, señor. Sí, rico, como muy mantequilla de suave, maní. muy suave, Cremosa. Tengo- cremosa. Pero ya hay mantequilla de maní de almendra sin azúcar y es una opción Sí. ideal también, por ejemplo. No, para sabes los- que amé, es que no puedo decir marcas, pero amé una que encontré en un supermercado que en mi presencia cogieron el maní sin sal y me la procesaron y me la Ay, convirtieron en maní. sí, a mí también. Y amé ese producto porque, pues seguramente el maní sí tenía conservantes, no importa, pero lo vi sin sal, lo vi hacer, entonces no vi que le estuvieran echando como Más algo natural. adicional. Para mis ojos y para mi creencia y mi fe era un poquito más natural. Opciones sí hay, yo Sí. creería. Yo quiero que de todas maneras, porque finalmente, y hemos tratado de hacerlo muy jovial el live de hoy, porque finalmente los niños están en su día cuchi cuchi, que va a ser en 2 días, que se podrán poner su disfraz y van a poder disfrutar de un momento especial de su día, de su dulce, de sus cosas. Tampoco pues es como de negarles a ellos
el vivir ese día que lo vivimos nosotros y que yo me acuerdo que salía uno con la bolsa y llegaba a la casa a contar el número de confites contar, sí. Pero lo y más triste era repartir. cuando se lo quitaban a uno. Sí, claro, pero finalmente yo lo que quiero es no Dosificar. negarles a los niños eso, simplemente es como crear conciencia de que hay opciones sin decir que no le podamos dar o la gomita o la cosita, teniendo obviamente las medidas de higiene necesarias como para que eso suceda y que lo que yo les insisto, lo que no vuelvo hábito no se convierte en enfermedad. Exacto. Una cosa Total. es que el 31 de octubre Total. pueda comerse 10 o 20 confites, Total. ¿cierto? Y que el resto de año no se coma sino cuando vaya a las fiestas de cumpleaños. Pero si todos los días yo digo, bueno, se va a comer el almuerzo y bueno, mire, allá le está esperando la chocolatina de este porte para poder que se coma el almuerzo, ya eso es un error. Entonces, Exacto. que no, yo no Así quiero es. que quede tampoco en el ambiente que estemos satanizando este día y de que no podamos dejar a los niños disfrutar de su día. Responsable. Simplemente es De hacerlo manera de forma responsable. responsable, entender que hay unos procesos que tenemos que controlar porque el dulce los va a atrapar. Y ese día seguramente no van a comer mucho, van a comer solo dulce y dulce y dulce. Por un día no va a pasar nada, ¿sí? Pero responsablemente. Yo creo que por eso quisimos invitarte a ti hoy también, porque yo creo que tú nos das una visión que mira que ha sido grande y más que vienes fresquita de Brasil con toda esta información, ¿cierto? Pero que me parece que seguro, como te decía yo, van a haber más lives contigo acá, mirando toda esta parte de higiene oral que yo creo que es tan vital para los niños y que a todos les da miedo. Vital. Tenemos una representante aquí de los niños miedosos a la odontología, la Pero tenemos aquí al mira, frente. Sí. Pero por favor, o sea, yo Ay, lloro sí, una ya. semana. Es más, Pregúntale cancela la a- cita 3 veces y a la cuarta ya la obliga Pero y la mamá. vergonzoso. Pero Sí, pero o sea, es en orden así, yo le tengo pavor a la odontología y ya en una medida menor a los médicos. De hecho, la semana pasada que estaba enferma, Juan David me amenazó 3 días con que me iba a poner una inyección. ¿Cómo seguís? Y yo, bien. bien, pero sin voz, me ponía un letrero, bien. Bien, y así lo fui llevando. No, yo soy súper miedosa, es verdad. Pero finalmente, más allá de todo eso, yo creo que es también generar esa conciencia. O sea, el Total, tema de, total. miren todas las consecuencias que pueden llegar a haber. Sí. Y no hemos hablado todavía de la diabetes, que finalmente Sí. existe también el riesgo de diabetes, Sí. Sí. que es una enfermedad, digamos ya que tiene un componente más hereditario, ¿cierto? Pero que también hace que los niños con el dulce puedan tener Sí. una serie de problemas y que más allá de que ya exista una solución para ella, porque finalmente la insulina se les pone a los niños y pueden tener una vida normal, cada día encontramos más que el conteo de carbohidratos les facilita un poquito la vida, que ya pueden tener una vida menos restrictiva como la que tenían antes. Las consecuencias futuras que puede llegar a tener una diabetes y sobre todo en las diferentes edades en las que va pasando el niño diabético cuando lo diagnosticamos en etapas tempranas, sí puede llegar a generar problemas, digamos, ¿Serios? en el adulto, serios. Les daña el riñón, el corazón se les afecta, las defensas se les bajan, la Ojos. sensibilidad en las piernas, entonces se pueden chuzar, se pueden golpear y no sienten dolor, entonces van a haber infecciones porque sus defensas caen. Como bien tú dices, en el tema de los ojos se pueden alterar una cantidad de situaciones, entonces yo creo que es también como generar conciencia. Evidentemente, el dulce puede predisponer en una persona que tenga su antecedente de diabetes en un exceso, digamos en un exceso en la ingesta de dulces, Exacto. pues puede llegar a acelerar a que la enfermedad se manifieste o no, Más rápido. porque muchas veces puede Ajá. llegar a ser las infecciones que pueden llegar a predisponer eso, y si tiene, como les digo, el componente genético, pues no va a haber la forma en la que nosotros podamos evitar que eso suceda. Pero si empezamos a generar unos hábitos de disminuir o de controlar mucho el consumo de dulce, en caso de que Desde esa persona casa. se le llegara a presentar una diabetes, pues va a ser mucho más fácil tener una dieta con un adecuado control que aquel que no tiene una buena dieta. Entonces es generar la conciencia de que es bueno tener el dulce, Sí. pero controlar bien las cantidades que vamos a tener en ellos. Y tener presente lo que decíamos ahorita, o sea, revisar muy bien como bebidas o cosas que también se consumen que pueden tener azúcar, ¿cierto? Como lo decíamos ahorita, los juguitos de caja, Uy. los yogures, sí, que de hecho yo no sé si ustedes han visto, o sea, ya ahorita uno lo que ve es que muchos han bajado ya la cantidad de azúcar precisamente por esto, porque se viene viendo que la obesidad infantil está... Está en aumento. Pero eso es una combinación de cosas. Yo creo que el sedentarismo también, y lo Sí, dijiste total. ahorita, que ese conversatorio lo tenemos programado, yo creo que va a ser de los que arrancamos el año entrante. Hay un conversatorio sobre el uso y abuso de las pantallas,
y creo que vamos a quedarnos corticos, porque es un tema de muy actualidad. Los pelados de ahora todo lo tienen a un clic, todo lo tienen y digamos que de un celular, y la cantidad de alteraciones que se tienen a nivel de los ojos, a nivel del cuerpo, obviamente la obesidad, el sedentarismo, la mala alimentación, bueno, todo eso va a influir y eso lo hablaremos ese día seguramente. Bueno, vamos a volvernos un poquito a la parte estacional, o sea, vamos a volvernos al día de Halloween específicamente, y es por la siguiente pregunta que te voy a hacer. Normalmente, los papás que permiten que sus hijos coman dulce, e incluso los papás, porque aquí se juntan los dos, es un trabajo en equipo, el hecho de consumirse ese dulce. En esos días posteriores, muchos presentan una enfermedad que conocemos como gastroenteritis o daño de estómago o diarrea. Expliquémosle a los papás por qué puede pasar eso, si es solamente el consumo de dulce el que pasa eso, que estén preparados. Si eso llega a suceder, ¿qué pueden hacer? No necesariamente, o sea, son muchos factores con la diarrea, solo que el exceso de dulce, exactamente, puede hacer que se genere una absorción mala y pueda llegar a generar que su estómago sí les juegue una mala pasada, ¿cierto? Cuando los niños tienen diarrea, utilizan una bebida energizante cuando hacen mucho deporte, que para hidratarlos, y eso tiene mucho azúcar y lo que hace es aumentar la diarrea. No se debe dar esa bebida porque tiene obviamente un sabor que atrapa, que es el dulce, y en general no les sirve como rehidratante porque todo lo va a perder, incluso por las heces, porque le aumenta más la diarrea. Entonces sí, evidentemente hay un trastorno porque, como les digo, no comen tan bien, comen mucho dulce. Todo el día. Sí, ellos prácticamente viene el desayuno, de ahí para adelante la piensan, porque se viene su día especial. Entonces es más por eso, por esa alteración como en el, ¿cómo se dice eso? Se me escapa la palabra, como la adecuada porción de cada cosa, pues como el exceso, el balanceo era la palabra que estaba buscando. En la alimentación ese día cambia y eso puede llegar a generar o predisponer. Ahora el lavado de manos yo creo que es como lo que más predispone a las diarreas, que obviamente y a muchas infecciones respiratorias. Correcto, también. así es. Entonces vamos por ahí, y obviamente siendo la diarrea una de las enfermedades que más fácilmente se contagia por las manos, ¿cierto? Un niño enfermo con diarrea, alguien que vaya y lo limpie y no se lava las manos, pues póngale la firma que en la casa todos se van a enfermar de diarrea. Entonces no justifica. Bueno, vamos a empezar a responder todas las preguntas de las mamás, ya tenemos muchísimas, así que empecemos con Joana Infante. Joana nos dice, ¿cómo se miden las porciones en los niños? También con el tamaño de la manito. Eso es para la proteína, pero tú lo sabrás más el tema de dulce y... Digamos que en el tema pues del azúcar... porque tú dices 25 gramos, listo, y entonces... 6 cucharaditas de azúcar. Eso. 6 Cucharaditas es dulcera, tintera o sopera. Dulcera. Eso. Porque Dulcera. la dulcera la tintera. Es la chiquitica. No, no es la No, tintera, es la más chiquita. Es la más chiquita. Es la más chiquitica. Calma. La tintera es la más chiquita, que son 2,5. No, la tintera porque es la al que tinto más no le echan una necesita. puntica. La dulcera es con la que se come en el arequipe. Y la sopera con la que toma la sopa. Entonces es la tintera. Sí, es la tintera. Entonces la tintera es la chiquitica, Ajá, la que son 2,5 centímetros. Ajá, sí. O sea, 6 una cucharaditas. cucharada sopera, ¿no? Eso que ha iniciado. Más o menos, un poquito menos. Exactamente. Pero igual ahorita sí, era lo que les decía ahorita, si tú vas a mirar el alimento siempre te va a decir gramos de azúcar. Ahora ahí va un tema importante porque me ha pasado mucho con los pacientes, y es que, por ejemplo, cuando ven productos dietéticos me dicen, doctora, pero usted me dijo que esto me lo podía consumir y mire, esto tiene azúcar y es dietético, y es porque en la tabla nutricional aparece azúcares, pero esos azúcares son de la leche y de la fruta, no son de azúcares. Entonces es importante ir revisar dos cosas, y es no solo la tabla nutricional, sino también los ingredientes. Entonces, pero eso digamos, es más enredado para ellos, pues yo creo que... No, porque digamos que cómo explicarle que una torta tiene 6 cucharaditas de azúcar, no, pues... No. Pero yo lo que de pronto le entiendo a Joana más es en las porciones de carbohidratos, las porciones en el día a día, cómo Depende las mucho de miden. la edad. Eso. Digamos que depende mucho de la edad. Digamos que los niños, por ejemplo, los menores de 1 año, pueden llegarse incluso a comer 2 cucharones de sopa, ¿cierto? Y uno puede decir, bueno, eso está bien, y ellos comen mucho, y después del año empieza la inapetencia infantil orgánica, entonces digamos que ahí las porciones disminuyen, entonces ya no se come un cucharón de sopa, sino menos, ¿cierto? Entonces yo empiezo a bajar las porciones. ¿Qué es lo que tengo que hacer? O lo que de pronto como recomendación podemos darle a Joana, y es como en la medida que el niño tenga
como ciertas comidas durante el día, que es el desayuno, la media mañana, el almuerzo, el algo y la cena, que cuando yo ofrezca, dependiendo del apetito, porque eso también varía de la edad, ¿cierto? Lo que yo ofrezca sea un alimento nutritivo. ¿Qué es un alimento nutritivo? Entonces, un alimento nutritivo es el que tiene la mayor parte de nutrientes. Entonces, estamos hablando ahí, por ejemplo, las carnes son nutritivas, obviamente mucho mejor las blancas, ¿cierto? Entonces, si se puede ofrecer más las carnes blancas, mejor. Si se puede ofrecer, por ejemplo, hay niños que te reciben 8 cucharadas de arroz, otros te reciben 2. Entonces, digamos que depende mucho como del niño, como individual. Y el metabolismo también. La edad, varía. el metabolismo, exactamente. O sea, sí, como Que hay unos que para gastan muy decirle- rápido y te necesitan comer más, y otros que gastan más lento y de pronto se Sí, llenan eso, más fácil. eso es muy individual, como del paciente en consulta, sí. Daisy Otálvaro nos dice, es buena, menos son buenas, esas galletas para bebé que venden, que son a base de fruta, que dicen Buenísima que la favorecen pregunta. a calmar la salida de los dientes. Bueno, ahí voy a decir una cosita. Sí. Una cosita es que la mayoría de las galletas infantiles, como no podemos decir marcas, pero digo la mayoría, contienen azúcar. La mayoría. Entonces, digamos que incluso marcas muy reconocidas que han sido de bebés de toda la vida, cuando uno se va a mirar, tienen azúcar. Sí. Entonces, digamos que uno dice ahí que por entrada, por lo menos por el tema del azúcar, no. Ahora sí. Sí, dice. de hecho nosotros no la recomendamos. La única sugerencia en términos de calmar un poquito los síntomas de la erupción de los dientes es simplemente los rascancías. Los rascancías fríos. existen los que Fríos. que son como con agüita, se meten no al congelador, sino fríos, no a refrigeración, y con eso es suficiente. Les encanta. Les encanta. Y no tienes que arriesgarte con este tipo Y de frutas. Por ejemplo, duritas. las que son más duritas, la Sí. manzana, la Manzana. pera. Incluso, La ¿sabes sandía. que es muy, muy chévere también? Hacer, por ejemplo, partir la porción de alguna de las frutas de preferencia del niño, porque va a ser mucho dependiendo como de la preferencia del niño, una porción grande y ponerla a enfriar. Y eso hace como, pues estás haciendo las veces de rascancías, la temperatura te ayuda también y estamos acompañando un poquito más la parte nutricional, pero las galletas definitivamente no. Perfecto. Rosalba Pérez, a mi niño no le importan los dulces, pero ya lleva un mes que no come casi las comidas de sal normal. Pero se la tienen que reemplazar con algo. Porque sí, o sea, es que finalmente uno come porque le da hambre, no más. Y Entonces sobre a mí todo me dicen, los no, mamá, niños. es que el niño no me come. Y una cosa son tus expectativas y otra cosa es lo que tu hijo necesita. Ajá. ¿Cierto? Y las expectativas de la mamá generalmente son mucho más grandes que la que el niño necesita Sí. en su momento. Y no se dan cuenta de que me ha pasado que en el consultorio les digo, hey, dame un diario de lo que tu hijo come. Y empiezan, tan. Y una mamá me dijo, 15 días, doctor, le mando el diario de mi hijo. Postdata, ya entendí. Cuando miro el coso, 30 onzas de leche, pues, que a comer. Exacto, eso iba a decir Pues. yo, me ha pasado mucho y sobre todo tomando teteros en la noche, que lo hablamos ahorita. Claro. O sea, son niños que toman más incluso de 20 Sí. onzas en la noche, pues Y es en que el va a día desayunar. ellos están en la fase exploratoria, ellos que van a decir, no, yo Total. me pongo a explorar porque ya yo comí fue por la fácil. noche. Entonces Total. digamos que en ese orden de ideas uno lo que tiene que hacer es vigilar qué es lo que está comiendo, a qué horas y qué es lo que estoy ofreciendo, ¿cierto? Claro. Igual ahí pienso que es importante dar ciertas pautas que siempre las damos en consulta a los niños y una es establecer horarios. O sea, hay horarios de Tiempo, comida. espacio y alimento. Exactamente, ¿cierto? Entonces, si esta es la hora de almorzar, nos sentamos todos a almorzar. O sea, muchas veces uno ve, por ejemplo, con los chiquis que empiezan a darle a los niños y la mamá no ha En la comido o moto. come Y después. por toda la casa. Sí, El o avión. persiguiendo, El avión, o sí. persiguiendo. Digamos que esa no es uno, porque el niño que va a decir, no, pues yo me voy a jugar porque a mí me Claro. van a perseguir con la comida. O Literal. sea, no. Entonces, digamos que una de las cosas que uno dice es, este es el tiempo de comer y hablarlo. Ellos son súper lindos, ellos te entienden perfectamente, incluso desde el vientre. Entonces, cuando uno les dice a ellos, mira, amor, este es el tiempo de comer, este es el momento de comer, no vas a comer nada, mi amor, listo, mi amor, yo retiro el plato, así no haya comido nada, y espero la siguiente que puede ser el algo o la media mañana. Y le van a dar el algo, El no lo que algo, fue de no almuerzo lo o que de dejó, desayuno. exactamente, no lo que dejó. No Digamos los que, engañen. ¿cuál es la única razón que yo digo, bueno, ahí lo sí hacían. de pronto rueguele un poquito? Eso no Yo lo digo, hacían. Sí, te cambiaron el algo para el almuerzo. No, pues hasta que no termine Hasta el que almuerzo no y te- tiene no que ser tenía- todo, Ah, sí, y a mí no no tiene me, derecho no, a mí no me dejaban parar de la mesa, pero no me lo ofrecían de algo. O sea, yo, No, podía, no. yo me podía quedar hasta las 5 de la tarde sentada en la mesa, claramente, pero
pero no me lo volvían a ofrecer de algo. No, y la idea no ofrecerlo, sino darle lo que le van a dar de algo. Sí, o sea, si por normal. ejemplo el algo es una fruta, le dan la fruta. Y no si lo que se tiene quede de hambre almuerzo. y no dejarle alimentos visibles, Eso. porque por ejemplo a veces los niños van y ya saben dónde están las galletas, entonces Sí. voy y abro. O sea, Claro. yo tengo hambre, voy y busco una no, o sea, esto es lo que hay para comer, ¿cierto? Y no cambiar los alimentos también es una buena recomendación, o sea, este es el menú de todo, ¿cierto? Porque cuando empezamos a hacer como menús diferentes, ahí es cuando también empezamos a crear en los chiquis como la conciencia de que yo puedo dominar Sí, es un también. restaurante en mi casa. Exactamente, Ajá. no, Sí, pues, a la no carta. cambiamos. Me Y las sirven a la abuelas, carta. Sí. con respeto a las abuelas porque son muy lindas, total, Sí. pero muchas veces ellas como con la preocupación de que no comió el alimento, entonces le voy a servir otro. Entonces venga, yo le hago entonces un huevito revuelto, pues Sí, porque exacto. así le gusta, ¿cierto? Claro. Y si vamos a ver el huevito revuelto, pues lo voy a decir en términos que los padres no tienen por qué saberlo, pues tiene 6 gramos de proteína y una porción de carne puede llegar a tener 15. Entonces nunca va a ser como un reemplazo de que yo lo pueda decir. Entonces le O hago lo otro dos. es lo del tetero. Lo del tetero. No comió, démosle el Con David. teterito. Es Démosle el verdad, teterito. pero mira, el tema de la leche, yo No, creo el que huevo es uno diario. no digo nada. Bueno, vengan, que se nos está acabando el tiempo y tenemos muchísimas preguntas. Eloísa Rivas nos dice, la pregunta es para la doctora ontopediatra. Tengo una nene de 5 años que nació con 2 dientes en la parte de abajo. Cuando recién nacido, su pediatra mandó a retirárselos con un especialista y aún no le salen sus dientes correctamente. Pasa frecuentemente. Pero se los quitan y por qué se los dejan ahí. Depende. Eso depende sobre todo de la movilidad que tenga el diente, porque nacen con ellos y la Los pueden mayoría tragar. son muy... Y sabes que eso es lo de menos, pues... Depende ¿Sabes para qué dónde es se lo- vaya. Sí, pero digamos que la cotidianidad del niño es tan difícil con unos dientes que están ahí moviéndose, chuzándoles, doliéndose, que eso termina siendo casi que lo de menos, ¿sí me entiendes? Es un niño que no alcanza a alimentarse como tiene que alimentar, está todo el Y tiempo la mamá llorando tampoco la muerde. y la mamá porque la muerde, exactamente. Entonces definitivamente depende de la movilidad. Entonces digamos que si se los indicaron con seguridad, pues era lo que había para hacer. Normalmente cuando tú sacas el diente, porque normalmente el diente con el que nacen es su diente de leche, solamente que se adelantó al tiempo. Entonces cuando tú retiras el diente de leche de manera temprana, la erupción del diente permanente se retrasa un poquito. Tengo una pregunta para que le respondas, digamos, como lo que yo estoy esperando de ella es cuándo le van a salir. Entonces, normalmente los incisivos inferiores, que normalmente son los incisivos inferiores, a ver, el rango para el inicio de la dentición permanente está desde los 5,5 hasta los 7,5. O sea, tenemos niños que tú los ves, algunos pues muy precoces a los 5, ya con dientes permanentes, pero son bastante precoces. Ponle que el promedio empieza a los 6 años, pero hay niños que llegan a los 7 años con todos sus dientes de leche y no están mal. correcto. ¿Sí? O sea que ella no tendría de qué O preocuparse. sea, preocupar realmente. es si, por ejemplo, muda a los 4 años. Eso para nosotros puede ser un Sí, tema de que se de está maduración, adelantando, sí. de que la pubertad se está como acelerando un poquito y como echar un poquito Más el breve. ojo. Sí, un tema como de mirar un poquito la exacto. maduración, sí. Pero yo creo que la respuesta para ella sería tranquila. Sí, o sea, se tranquila. lo sacaron. Y se le Perfecto, puede tiene demorar 5 un años, poquito más, ni está siquiera bien. todavía ha llegado a la Sí. edad en la que puede Así empezar es. a hacer la erupción, entonces no hay ningún problema, No no hay le van a ningún salir. problema. Siguió Así es. muequita hasta que le salgan hasta los 7 años. Pues está en el rango, no tendría que preocuparse. Perfecto. Dayana Beltrán, mi bebé tiene 7 meses y me dijeron que no le podía dar jugos naturales ni nada de azúcar. ¿Es esto verdad? Sí, total. Ahorita de pronto lo mencionábamos, el tema de los jugos, digamos que se dejan para mayores de 1 año, 2 años, ¿cierto? Más bien darle la Preferiblemente la frutica. fruta, total, y los jugos ya, lo que decíamos ahorita, o sea, máximo como medio vasito como para usarlo, pero ya niños grandes, y él es el medio vasito al día. Sí. Joe Rodríguez, mi hija tiene 3 años, en casa casi no come ni en el jardín, hasta la ensalada se la come. ¿Qué hacer o cómo implementar una rutina? El problema es de los papás, no es de la niña. Me siento Ahí también. yo pienso que hay una cosa súper válida y es el involucrar a los niños en el tema de la preparación de los alimentos da mucho éxito. O sea, Sí, Lili, pero finalmente está en una edad compleja en la que los padres, miren, yo se lo digo más porque es un tema muy emocional. ¿Por qué en la guardería no pasa eso? Por Porque el ejemplo. No, el ejemplo influye, pero no tienen a quién llamarle la negocia. atención. Ah, ok. En cambio, con la comida los papás se enganchan, no come, ¿qué vamos a hacer? Maldita sea, dale un tetero,
no, prepararle el huevito, prepararle el otro cosito, y entonces empieza y ve a los papás girando en torno al niño con la comida. Entonces, claro, no, yo voy a decir que no. No, eso no, hoy Y no ellos quiero. siguen ahí. Entonces un día comen pollo, al otro día le dan, pucha, ayer comió pollo, le damos pollo otra vez, no. Entonces empiezan a jugar y él empieza a tener a los papás 1 o 2 horas sentados, lo que no los tiene en semana, o que no los tiene normalmente. En cambio en la guardería, pues claro, a mí me da hambre. ¿Cómo? Venga, ensaladita, venga para acá, no pasa nada. En la guardería no tienen a quien llamarle la atención, ¿cierto? Que son los papás. Entonces, ese componente emocional es fundamental para que los papás entiendan de que tienen que sacar tiempo para ellos y que la comida, en la medida en que ustedes se enganchen con el no comer, el pelado va a seguir ahí, lo va a tener al lado. Si ustedes entienden que el pelado come solo porque le da hambre y ustedes dejan de reemplazar y de hacer cosas, las cosas van a ir mejor. Más bien, dediquen tiempo en otro momento que él sea especial para él y van a dejar de tener problemas en temas de alimentación, coman todos juntos en casa, traten de Todos comer sentados a la mesa. De De no hecho, le den un para alimento ellos, especial. Juan, lo que decía ahorita, o sea, para los niños sentir, vos ves que los niños son como, hice esto, mira, hice aquello, entonces muchas veces cuando uno les dice, ven amor, me ayudas a preparar la ensalada, y uno le dice, ven, partimos la fresita con un cuchillito, o sea, obviamente teniendo Sí, como todo pero el eso te va cuidado. a pasar a niños más grandes, pero un niño de 2 años, No, de 2 que años por no, eso, pero sí, por ejemplo, ya cuando está de 4, ellos son como, papá, Eso. mira, yo hice la ensalada hoy, o sea, para Exacto. ellos eso es como... eso es bacano, pero lo que está pasando con Joe es que eso le pasa a los de 2 y 3 que están en etapa preescolar, que están en una guardería. En la guardería, como dicen las mamás, luz de la calle, oscuridad de la casa, es así, porque en la casa le ponen toda la pirinola del mundo a los papás. El mico sabe El a qué poner. problema, exactamente, los niños saben dónde poner el problema, porque tienen que llamar la atención de los papás, los que no le han parado casi bolas en semana. Y esa es como la recomendación. Bueno, para ir cerrando, vamos a hacer la última pregunta y es de Ángela María Guerra Grisales. ¿Qué se recomienda darle a un bebé de noche que no sea el tetero? Depende de la edad. No nos dice la edad. Pero Porque es digamos que uno dice, en la noche, pues digamos que en los niños menores de 1 año, uno dice, bueno, 1 o 2 tomas de leche, ¿cierto? Lactancia. Sí, ojalá lactancia, o sea, total. Soy una banderada completamente de la lactancia, ¿cierto? Pero ya uno dice que más o menos un niño Sí, como pero- entre 9, 12 Pues- meses, la idea es que vaya asimilando Sí. el niño que la noche es para Para dormir dormir, y así si es. ofreces agua. Así es. Y me ha pasado, personalmente me pasó con mi hijo y le ha pasado a muchos pacientes también que me han dicho, Lili, me armó, o sea, ese niño no paraba de llorar y me tiraba ese... El agua. sí, total, porque incluso uno se la da en vasito entrenador ya, pues porque ellos están después del preparados año. para hacerlo. Entonces digamos que es cuestión de Pero yo quiero responder de una manera más concreta la pregunta porque creo que lo dice. Y la pregunta lo dice, ¿qué se le puede dar? Entonces depende de la edad. Si es un bebé, leche. Punto. Si es un niño más grande, se supone que en la noche todos su comemos. comida, su cena. Entonces, ¿qué va a comer? Lo de todos en la casa. Total. ¿Cierto? Se No hay cepillan nada los más que dientes. decir. Exacto, y el cepillado. Yo creo cepillan que es los importante. dientes, En se algunas casaba. casas les gusta la merienda. Bueno, entonces le das una merienda, puede ser una coladita, puede ser un yogurcito, puede ser, Una galleta. no sé, alguna cosa más pequeña, pero recuerden el tema del lavado de los dientes. Se Así cepillan sea los lo dientes, último que se acuesta a coma. dormir y ya no come Tener más. una buena Y rutina. si de pronto Exactamente. la pregunta de la mamá iba encaminada, ¿qué le doy por la noche, cierto? O Como sea, de des- comida en la cena, por decirlo así, lo Lo ideal mismo es que siempre todos. ofrecerle, sí, exactamente lo mismo de la casa, pero lo mismo de la casa debería ser, ojalá incluir verduras, siempre en almuerzo y en cena, incluir una harina, sí, incluir una carne, ¿cierto? En porciones pequeñas. Sí, en las porciones dependiendo de la edad. Sí. Bueno, para ir cerrando, hoy no hicimos como nuestros anuncios normales, así que voy a ser súper concisa. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales con el usuario @soytupediatra, que ya tenemos nuestra página web disponible que es www.soytupediatra.com.co. Ya pueden ingresar, pueden ver los artículos, nuestros videos, ver toda la información que tenemos ahí para ustedes, para las mamás en todas las etapas, porque de hecho tenemos información para todas las etapas.
Y recuerden también que estamos en nuestro concurso de Halloween, así que participen, no se queden sin participar y sin ganarse el premio que tenemos para ustedes. Recuerden que nos volvemos a ver dentro de 8 días, como bien les contó Juan David hace 8 días, ya nuestros lives van a ser únicamente los días martes. El próximo martes tenemos uno que ustedes nos han estado pidiendo muchísimo y es la segunda parte del sueño, así que no se la pierdan. Para cerrar y antes de darles las gracias por habernos acompañado, ¿qué tal si todos damos una conclusión pequeña sobre el tema para que las mamás se vayan como con el eje central de lo que hoy hablamos? Juan David. Yo sigo insistiendo con el no negar, pero tampoco ofrecer. Si estamos en el lugar indicado, estamos en una fiesta, en la fiesta del primo, del amigo, del tío, y le tocó la tortica, ánimo. Pero que no se convierta en que, ay, como se come de bueno aquel cosito de leche tan dulce que sabe, y se lo bebe, que se lo quiera comer 2 o 3 diarios porque lo come muy rico, no. No generemos hábitos o malos hábitos con el consumo del dulce, no satanicemos el dulce, pero controlémoslo de manera adecuada. Sí, estoy de acuerdo. Y el complemento sería acompañar ese consumo responsable de azúcar con adecuados hábitos de higiene bucal para evitar pues todo el tema del riesgo de la caries, porque de hecho la recomendación es la misma que dice Juan. Y llevar los llenitos a pedir dulces, porque si no tienen hambre, seguramente no van a querer comer esos dulces. Vea, yo no conozco la primera que me diga eso, ¿saben a comer? Hay que dar espacio para el postre. No, ustedes le sacan el espacio al postre. Llenitos y botellita de agua. Sí, bueno. Pero yo diría otra cosa que de pronto para cerrar, el tema del ejemplo. El ejemplo va desde casa. Sí, total. Pilas con eso, el ejemplo va desde los padres. Totalmente de acuerdo. Seamos responsables con el consumo de dulce. El ejemplo viene desde casa. No es limitarlos, sino también ser un poquito conscientes de que no solamente es el dulce el dulce como tal, o sea, la golosina la que proporciona dulce, sino que a lo largo del día estamos consumiendo otros azúcares y por ello es que debemos limitarlo de alguna manera, más no eliminarlo completamente. A todos muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Nos vemos el próximo martes. Ya saben, la segunda parte del sueño van a estar con nosotros Juan David Londoño y Andrea Parra. Los espero. Chao, gracias. Chao. Chao.